¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos del más reciente personaje de 5 estrellas del parche 1.5 y usuaria de Mandoble del elemento Crío. Hoy toca hablar de la capitana de reconocimiento de los Caballeros de Favonius, Eula Lorenz. Como en nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles, yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web de actualidad. Dicho esto, comencemos. Eula proviene de la familia aristocrática Lorenz, la cual tuvo gran renombre en Mondstadt hace años, previo a ser exiliada. Esto ocurrió por pensar que ellos mismos debían ser tratados como reyes sin igual, lo que los llevó a la depravación y corrupción de sus ideales. Y aunque en la actualidad sus herederos cargan con el peso deshonroso de sus antepasados, Eula ha hecho lo posible por establecer buenas relaciones con la gente de Mondstadt, y está dispuesta a destruir lo que queda de su familia si se atreven a dañarla nuevamente. El primero de sus talentos pasivos se llama Escarcha Turbulenta, el cual funciona en conjunto a su habilidad elemental. Si se consumen las 2 cargas acumuladas de corazón impasible al mantener pulsado vorticelado, aparecerá un pequeño fragmento de espada luminosa que estallará al instante. Este infligirá daño físico igual al 50% del daño básico de la espada luminosa generada con la habilidad definitiva de Eula llamada Fulgor Glacial, el cual podrán revisar en la pestaña de sus atributos. Como este talento se obtiene luego de ascender a Eula, al principio solo tendrán el efecto de Crioespada del Vacío, generada por vorticelado, del cual hablaré más adelante. Ansia de Guerra es su segundo talento pasivo. Si Eula utiliza su habilidad definitiva llamada Fulgor Glacial, le brindará una carga gratuita de corazón impasible y reiniciará el tiempo de reutilización de su habilidad elemental. El último pasivo se llama Introspección Aristocrática. Cuando Eula cree materiales de talento de personaje, habrá una probabilidad del 10% de obtener el doble. Continuemos con su ofensiva normal. Al pulsar el botón de ataque, la capitana Lorenz realizará 5 elegantes tajos que combinará con el estilo de danza de su clan. Con su ataque cargado, realizará un frenesí de oscilaciones que finalizarán con un corte más fuerte al resto. Para su ofensiva descendiente, se dejará caer con su mandoble desde las alturas hasta tocar suelo. Todo aquel que esté en la pequeña área del impacto recibirá daño físico. Vórtice helado es su habilidad elemental, y sus efectos varían dependiendo de cómo la utilicen. Si la pulsan una vez, Eula realizará una oscilación de daño crío que le otorgará una carga del efecto corazón impasible, la cual no desaparecerá incluso si cambian de personaje. 2 cargas de corazón impasible son la cantidad máxima de acumulaciones, y solo pueden obtener una con cada golpe del vórtice cada 0.3 segundos. La función de estas cargas es dar a Eula un aumento de resistencia e interrupción, además de defensa. Para saber cuántas cargas han acumulado, simplemente observen el brillo blanco de la capa de Eula. El segundo efecto se activa si mantienen pulsado el botón del elemental. La capitana de reconocimiento realizará un vistoso tajo frente suyo con su mandoble, el cual consumirá el máximo de 2 cargas de corazón impasible. Además de infligir daño crío en el área de efecto, este golpe reducirá la resistencia crío y física de los enemigos, y cada carga de corazón impasible consumida se convertirá en una crioespada que infligirá daño crío. Si ya desbloquearon el talento pasivo Escarcha Turbulenta, la crioespada será reemplazada por un fragmento de espada luminosa cuando se tengan 2 cargas, que además de infligir daño crío, culminará con una explosión de daño físico. Cual sea el caso, si Vórtice Helado se utiliza cargado, tendrá un tiempo de reutilización extendido a 10 segundos. Con Fulgor Glacial, Eula lanzará el más fuerte de sus tajos con su mandoble, infligiendo daño crío a los enemigos que la rodean. Tras el ataque, aparecerá una espada blanca brillante llamada Espada Luminosa, que acompañará a la capitana durante 7 segundos. Durante este periodo, el arma flotante aumentará la resistencia a interrupción de Eula y acumulará energía cuando se golpea enemigos con todas sus habilidades ofensivas. Estas cargas se irán acumulando de una en una cada 0.1 segundos. Cuando expiren los 7 segundos, la espada estallará e infligirá daño físico en proporción a la cantidad de cargas de energía acumuladas. Si se cambia de personaje durante este tiempo, la espada explotará al instante. Sabiendo todo esto, Eula cuenta con 2 rotaciones, una sin Fulgor Glacial lleno y otra con este. Vayamos por pasos. Si no tienen su definitiva, deberán pulsar una vez Vórtice Helado. Luego,
Proseguirán con sus ataques normales o cargados, mientras esperan a tener la elemental lista para utilizarse nuevamente. Al usarla esta segunda vez, ya tendrán la máxima acumulación de cargas de corazón impasible, que podrán identificar por el gran resplandor blanco de la capa de Eula. Será momento de utilizar por tercera vez Vórtice Helado, solo que ahora lo mantendrán pulsado con el objetivo de golpear con toda su fuerza. Esto concluye la primera rotación, la cual deberán repetir hasta tener Fulgor Glacial lleno. Para la rotación de Fulgor Glacial, usen Vórtice Helado pulsando una vez y así generarán una carga de corazón impasible. Después usarán la habilidad definitiva. Esto activará el talento pasivo Ansia de Guerra, que otorgará la última carga de corazón impasible al instante y reiniciará automáticamente su habilidad elemental, momento en que la utilizarán manteniéndola pulsada. Finalmente, golpeen con sus ataques normales por el resto de la duración de la espada luminosa. Si realizaron bien esta rotación, con todas las cargas que acumularon, el arma flotante infligirá una cantidad absurda de daño físico tras explotar. Como ven, Eula casi no tiene versatilidad de rol, es decir, no se presta para construcciones de soporte de daño como otros personajes. En su caso, está limitada a solo daño, por lo que esta será la única construcción que recomendaré. Para las armas, sugiero el mandoble forjable con el herrero prototipo arcaico. Aumentará tanto el daño físico como el daño elemental de Eula gracias a su estadística secundaria de ataque, sin mencionar que el efecto de pulverizar otorgará un golpe adicional de vez en cuando. La segunda opción es el peculiar mandoble oculto llamado Argento Estelar de las Nieves. Pocos personajes pueden sacar el verdadero potencial de esta arma. Eula es uno de ellos, pues al inclinarse más hacia el daño físico que el daño elemental, la estadística secundaria de este mandoble le viene perfecta. Tampoco hay que olvidar el efecto de entierro helado, el cual es beneficiado aún más gracias al propio elemento de Eula. Encontrarán esta arma totalmente fabricada junto a su receta en la sala secreta de Espina Dragón. Para abrirla, requerirán de las 8 tablas de piedra antigua dispersas por todo este bioma. Para los artefactos, recomiendo 2 combinaciones. La primera consta de 2 piezas del conjunto Caballería Sanguinaria y otras 2 del nuevo conjunto Llamas Albinas. La siguiente se compone de un conjunto de 4 piezas de Llamas Albinas. Con la primera alternativa, harán 50% de daño físico adicional de manera constante. La segunda les otorgará ese mismo porcentaje y un aumento de ataque adicional del 18%, con la desventaja de tener picos bajos o elevados de daño. La decisión es suya, pero en ambos casos, las estadísticas principales a tomar en cuenta son ataque en las arenas, daño físico en el cáliz y daño crítico o probabilidad crítica en la tiara. Para las estadísticas secundarias, recomiendo priorizar ataque, probabilidad crítica, daño crítico y recarga de energía. Respecto al balance crítico, les recomiendo que intenten conseguir un 25% de probabilidad crítica como mínimo, y a partir de tal porcentaje intenten duplicar su daño crítico cuando menos. Por supuesto, como su probabilidad crítica seguirá aumentando al mejorar artefactos, deben buscar que su daño crítico siga duplicando ese valor. Doy un ejemplo. Si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumenta un total del 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100% como mínimo. Si aumenta a 75%, intenten conseguir al menos un 150% de daño crítico. Todo lo anterior es por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Aunque la Capitana Lorenz lamentablemente posee pocas o quizá nulas cualidades como soporte, que no les quede duda que bajo el rol de daño ella es un monstruo. Tiene una gran capacidad ofensiva, que hará pedazos a todo enemigo si la saben construir y usar. Esto no quiere decir que estén forzados a conseguirla. Por muy poderosa que sea, si ya tienen un personaje crío de daño principal como Chongyun o Ganyu, pueden dejarla pasar. En caso de no tener un personaje crío con este rol, Eula sin duda es una excelente alternativa. Cual sea su caso, no olviden mi advertencia, ella solo está hecha para destruir desde la primera línea de ataque. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.